Según la última encuesta CACEN, la pobreza en nuestro país alcanzó un 10.8%, casi un 11%, lo que equivale a más de 2 millones de personas, mientras que por su parte la extrema pobreza llegó al 4.3%. Este aumento en las cifras es el primero en 20 años y se debería principalmente a la pandemia del coronavirus. Estamos con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Primero quería partir preguntándote lo evidente. ¿Por qué habría aumentado la pobreza en nuestro país? ¿Ustedes señalan algún tipo de factor que haya incidido directamente en el aumento de estas cifras? Hola, muy buen día. Sí, hay uno de los factores que es el más relevante de todos, que es la pérdida de trabajo, la pérdida de fuentes de ingresos, ya sea formales o informales, de parte de los hogares chilenos, los hogares que habitan en Chile. Sin duda, siempre esa ha sido una de las variables claves para poder determinar si una familia está o no está en situación de pobreza por ingresos, pero no solo aquello, sino también la calidad del empleo, ¿no? Y es por eso que es tan importante centrarse en un proceso de reactivación no precaria. Y hay que hacer un punto que es muy importante. La medida de pobreza por ingresos, que es complementaria a la medida de pobreza multidimensional, que vamos a conocer en los próximos días, que mide el acceso a otras variables, vivienda, educación, trabajo, entorno y redes, salud, que es mucho mayor, que ha estado por sobre el 20%, es una medida que considera el gasto del 20% más pobre de la población. Es un indicador que nivela hacia abajo, que mide una canasta básica de alimentos que está en torno a los 48.000 pesos y que considera necesidades no alimentarias del quintil más pobre de la población. Por tanto, es una métrica bien baja, bien básica, y que llega en los momentos que se hizo la encuesta, que es entre fines de octubre del 2020 y febrero del 2021, llega a un valor de 174.000 pesos aproximadamente para una familia de una persona y casi 460.000 pesos para una familia de 4 personas. Vale decir, aquellos hogares que están sobre esos umbrales, dependiendo del tamaño de hogar, estarían por sobre la pobreza. Y para ello, no solo basta con contar con ingresos autónomos, los que generan con sus trabajos, las pensiones contributivas que reciben, los pocos hogares que tienen ingreso del capital, sino también se consideran aquellos hogares que tienen vivienda propia o que están pagando la vivienda, se les imputa un ingreso mensual adicional. Vale decir, hay muchos hogares que probablemente en esta pandemia están viviendo con 150.000 pesos, 200.000 pesos, pero que tienen vivienda propia con mucho esfuerzo o la están terminando de pagar y les agregan un ingreso adicional, que es una metodología que se ocupa permanentemente y también en otros países, pero no se pueden comer la casa. Entonces aparecen por sobre la línea de la pobreza, Marco, a pesar de que están viviendo con muy poquitos ingresos. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Entiendo por tus palabras que lo que tú nos intentas decir es que aquí hay una cifra negra, ¿no es cierto? Que la cifra podría ser mucho mayor de lo que nos han informado las autoridades respecto de la pobreza en nuestro país por la forma en que se mide la pobreza. Ahora, ¿crees tú que debería ampliarse el ingreso familiar universal que se está aplicando ahora? Se ha planteado que en el mes de septiembre se debería recibir la mitad. ¿Eso debería ampliarse completamente, entregar el beneficio íntegro en el mes de septiembre y no solo en septiembre, sino que con miras a fin de año también considerando este nivel de pobreza? Buenos días. Efectivamente, en primer lugar, este indicador nos permite hacer una comparación con años anteriores, pero es un indicador muy general. Hay que acompañarlo con indicadores complementarios y eso se está haciendo en distintas partes del mundo, no solo quedarse con un indicador, en este caso pobreza por ingreso, porque efectivamente eso nos permite visibilizar algunas situaciones que no se ven con los indicadores tradicionales. Y efectivamente, a partir de aquello, es que uno consideraría, dado que a pesar de que la economía se está reactivando y hemos tenido IMASEC, indicadores mensuales de actividad económica superiores al 15% por la baja tasa de comparación, el efecto sobre el empleo se demora mucho más, ¿no? Siempre tiene un efecto rezago, vale decir, recuperar la cantidad de empleos que se perdieron en su pic, que fueron cerca de 2 millones. Todavía nos quedan casi 800.000 empleos por recuperar. Va a demorar muchos más meses. Por tanto, parece prudente reestudiar el ingreso familiar de emergencia, que hasta el mes de septiembre se iba a entregar en la mitad de sus recursos, para que se entregue por completo. Pero hay una discusión adicional que hacer, ¿no? Y tiene que ver con la suficiencia. Después de 15 meses costó mucho llegar a un ingreso familiar de emergencia equivalente a la línea de la pobreza.
177.000 pesos a pesos de hoy para un hogar de una persona, 467.000 pesos a pesos de hoy para un hogar de 4 personas. Sin embargo, esa es la línea de la sobrevivencia. Uno no podría esperar que entregando un monto equivalente a la línea de sobrevivencia, los hogares puedan hacer una cuarentena efectiva o se reduzca la movilidad. Por ejemplo, si tenemos problemas, ojalá que no, con la variante Delta. Entonces, sin duda, tenemos que tener una discusión no solo con extender el ingreso familiar de emergencia de manera completa a septiembre y estudiar qué pasa en octubre, Marco, sino con el concepto, ¿no?, entre suficiencia y sobrevivencia. Marco, ¿qué tanto influye la pandemia del coronavirus en este aumento en las cifras de la pobreza y qué tan asentada está esta nueva pobreza? Es decir, me refiero a que una vez que pase la pandemia en nuestro país, este aumento, este porcentaje de aumento, ¿podría después mutar hacia la clase media o es un porcentaje de pobreza que podría quedar asentado en esa línea bajo la pobreza? Efectivamente, la situación de la pandemia tiene mucho que ver con el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza que son 2/3 de la línea de la pobreza, así se calcula. Se cubren las necesidades alimentarias y algunas poquitas necesidades no alimentarias. Si la línea de la pobreza por un hogar de una persona son 174.000 pesos a pesos del momento que se llevó a cabo la CACEN, la línea de la extrema pobreza son 2/3, 116.000 pesos por un hogar de una persona, ¿no? Y eso aumentó en 2 puntos, de 2,3 a 4,3%, 831.000 personas. Entonces, efectivamente, la variable clave es el empleo y su calidad. Por eso es tan importante el concepto de reactivación no precaria. Y fue una mala señal que aumentara tan poco el salario mínimo, que era volver al piloto automático de ir a los estándares más bajos. Entonces, fundamental va a ser que exista una recuperación de empleos, de buenos empleos, y eso va a permitir que este aumento de la pobreza no se mantenga, ¿no?, sino que volvamos a los niveles que existían previamente. Pero es muy importante considerar que la encuesta CACEN, cuando mide pobreza, deja fuera a estos sectores medios precarios porque es un indicador que básicamente considera estándares muy bajos y que agrega este concepto que yo les explicaba del alquiler imputado, vale decir, claro, hogares que tienen vivienda propia, la están pagando y le agregan un ingreso que es adicional, pero que no es un ingreso de bolsillo. Y por tanto la situación muy complicada de los sectores medios no se visibiliza al tener este indicador muy general de pobreza por ingreso. Ahí está la clave, mirar los sectores medios con indicadores alternativos. Marco, usted planteaba la necesidad de una reactivación fuerte, no precaria, centrada en la creación del empleo, ¿no es cierto? Y hoy día justamente se entregan más datos de esta encuesta CACEN y se señala que el alza en la pobreza golpeó con más fuerza a los hogares que están liderados por una mujer y a los inmigrantes, de una manera bastante impresionante. Los inmigrantes son los que sin duda han tenido más impacto, ¿no es cierto?, en este aumento de la pobreza. ¿Usted es partidario de que se aplicaran, por ejemplo, creación de empleo o reactivación focalizada por sectores? Porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, las mujeres son las que se quedaron de vuelta de la pandemia, o en esto todavía no ha terminado la pandemia, pero en este momento se han quedado en sus casas todo este tiempo, no han recuperado sus empleos hasta ahora. Y los inmigrantes, al parecer, también de acuerdo a estas cifras, ¿debería ser focalizada la creación de empleos, la reactivación? Creo que es importante considerar variables segmentadas, ¿no? Se necesita dar un estímulo mayor a aquellos hogares que fueron más golpeados por la pandemia. Y sin duda, cuando uno mira los datos de la encuesta CACEN, los hogares monoparentales, mal llamados en este caso, se llaman monomarentales, vale decir que existe solo una mujer o un hombre, pero principalmente liderado por jefaturas femeninas, han sido mucho más golpeadas. ¿Por qué? Porque no hay alternativas en estos momentos para que las mujeres puedan, por ejemplo, dejar a sus niños, niñas, hijos, hijas al cuidado, ¿no? E incluso tienen que quedarse en la casa, no tienen los recursos para poder pagar un servicio para que cuide a sus niños y niñas y ellas salir a trabajar. Y se ha perdido mucho participación en el mundo del trabajo que había aumentado en los años anteriores en el caso de las mujeres. Se necesita ahí un apoyo adicional. Y en el caso de las personas que vienen de otros países, ¿no?, a buscar un mejor pasar en Chile, lamentablemente las noticias son desastrosas. Sí. La pobreza, en el caso de las personas migrantes, es de 17%. Si la pobreza general en Chile llegó a 10,8%, aquí estamos hablando de más de 65% más, ¿no? O sea, pasó 17%.
Exactamente, y son valores que son cercanos a los del año 2006, ¿no? Esa es la magnitud del problema de los migrantes, donde ahí teníamos 20%, claro. Y la extrema pobreza, que es 2/3 de la línea de la pobreza, llegó casi a un 8%, que es mayor a la del año 2006. Uno ve los datos, por ejemplo, de personas viviendo en la calle, en campamento, que ha aumentado considerablemente, según algunas fuentes oficiales, cerca de un 75% de aumento de campamento, y a pesar de que no había un aumento en la proporción de personas migrantes, el porcentaje que representa el total de personas que viven en campamento es casi un 30%, que es mucho mayor al porcentaje de la población en Chile de los migrantes. Sí, Marco. Bueno, respecto, como decíamos, a esta última encuesta CACEN 2020, la pobreza en Chile se sitúa en un 10.8, llegando a niveles que teníamos entre los años 2015 y 2017. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que estén muy bien, que tenga buen día. Gracias, Marco. Buenos días.